Así que ahí estábamos, ocupados en nuestros asuntos un martes cualquiera, cuando el cielo decidió complicarse. Aproximadamente a las 2:15 de la tarde, hora estándar del este, todos los telescopios, satélites y binoculares bastante caros de la Tierra captaron lo mismo. Una flota, no una flota cualquiera, sino la clase de armada que hace llorar de envidia a los equipos de efectos especiales de Hollywood. 300 buques de guerra, cada uno aproximadamente del tamaño de Manhattan, se estacionaron casualmente en órbita geosincrónica como si fueran los dueños del lugar. El Consejo de Seguridad de la ONU pasó de su habitual y productiva actividad de discutir sobre plazas de aparcamiento a orinarse colectivamente en unos 4,3 segundos. Eso podría ser un nuevo récord. Liderando esta alegre reunión de muerte y destrucción estaba el señor de la guerra Cractor el Invicto, comandante supremo de la Fuerza de Expansión del Séptimo Cuadrante, destructor de mundos, destructor de civilizaciones, al parecer, un gran aficionado a los títulos innecesariamente largos. El tipo parecía como si alguien hubiera tomado un rinoceronte, un oso pardo y un fisicoculturista furioso, los hubiera licuado y vertido el resultado en una armadura de batalla de 2,4 metros con púas. Su mensaje a la Tierra fue simple, lo cual fue agradable porque nuestros traductores estaban teniendo un pequeño colapso tratando de procesar su lenguaje. Decía algo así como: envíenos a su guerrero más poderoso para un combate singular. Si su campeón gana, los dejamos en paz. Si nuestro señor de la guerra gana, bueno, digamos que el valor de las propiedades de la Tierra estaba a punto de caer significativamente. Y teníamos 72 horas para decidir porque, al parecer, incluso la conquista interdimensional se rige por plazos. El edificio de la ONU se convirtió en lo que solo puede describirse como una discoteca del pánico. Los generales gritaban por teléfono. Los presidentes exigían respuestas. Alguien de Francia sugirió que se rindieran de inmediato, lo cual, siendo honestos, era muy propio de la marca. El secretario de Defensa estadounidense quería enviar a todo su equipo 6 de los Navy SEALs. El representante chino contraatacó con su principal maestro Shaolin. Rusia ofreció a un tipo que podía luchar con osos, pero nadie estaba seguro de si realmente existía o era solo un invento de Putin. Mientras tanto, en una pequeña casa de campo en Columbus, Ohio, Ethel Morrison disfrutaba de una tarde mucho mejor. Ethel tenía 72 años, medía 1,40 metros con sus zapatos buenos, y poseía el tipo de personalidad que hacía que los hombres adultos se disculparan por cosas que aún no habían hecho. Había criado a 4 hijos, sobrevivido a 3 maridos y pasado 30 años trabajando como camarera en la escuela secundaria Jefferson, donde perfeccionó el antiguo arte de mantener el orden a base de pura decepción. Esa tarde en particular, estaba ocupada en su actividad favorita: hornear galletas Snickers Doodles mientras la jueza Judy impartía justicia en el televisor de su sala. ¡Ay, por Dios!, murmuró a la pantalla, donde alguien mentía sobre una cortadora de césped prestada. Ese hombre es tan sincero como un gato en una canaria. Cogió su cuchara de madera, la misma que llevaba 40 años usando, desgastada por incontables hornadas de galletas y algún que otro golpecito disciplinario en la mano de algún nieto. Era su utensilio de cocina favorito, perfectamente equilibrado y con el peso justo. Las noticias interrumpieron a la jueza Judy con un informe especial. Unas tonterías sobre extraterrestres, invasiones y el fin del mundo. Ethel subió el volumen con su mano cubierta de flores. «Vaya, qué grosería», le dijo a su cocina vacía, viendo las imágenes de la flota de Cracks-Tor apareciendo sin siquiera una llamada. ¿A dónde se está convirtiendo el universo? Volvió a sus galletas. Al fin y al cabo, la ONU tenía 3 días enteros para resolver este lío, y sus risitas no esperaban a nadie, ni siquiera a invasiones extraterrestres. En la ONU, la discusión había llegado a lo que los politólogos llaman una estupidez de grado armamentístico. Nadie se ponía de acuerdo sobre a quién enviar. Todos creían que el guerrero de su país era el más fuerte, y el tiempo corría. Finalmente, a la hora 68 de su plazo de 72 horas,
tomaron una decisión. Enviarían a Eisen Morrison, un condecorado seal de la Marina con más muertes confirmadas que una empresa de control de plagas y un cofre lleno de metales capaces de detener las balas por sí solos. Alguien tecleó su nombre en el sistema, alguien más pulsó la llamada automática, y en algún punto de esa cadena de mando, en un momento que sería estudiado por generaciones futuras como intervención divina o el sentido del humor del universo, algo salió maravillosamente, pero catastróficamente mal. Ahora bien, en un mundo perfecto, el protocolo de selección de campeones de la ONU habría sido infalible. Este no era un mundo perfecto. Este era un mundo donde todo el sistema había sido diseñado por el mejor postor y mantenido por personas que pensaban. Has probado a apagarlo y encenderlo. Era soporte técnico avanzado. Los problemas comenzaron con el becario Kevin, quien estaba en su 19ª hora de doble turno y operando con bebidas energéticas en total negación. Kevin era responsable de introducir la información del campeón en la base de datos. Escribió Morrison Eisen en el campo de búsqueda. El sistema, programado en 2008 y actualizado exactamente nunca, arrojó 47 Morrison Eisens en todo Estados Unidos. Kevin, que necesitaba orinar y hacía tiempo que había dejado de preocuparse por los detalles, eligió el primero en Columbus, Ohio. Bastante cerca. Entonces volcó su café. El café, obedeciendo las antiguas leyes de la física de líquidos, se extendió por su teclado siguiendo el patrón exacto necesario para cambiar la dirección de Military Boulevard 2247 a Sycamore Street 2247. El sistema guardó automáticamente. Kevin maldijo, agarró toallas de papel y olvidó por completo revisar su trabajo 2 veces. La citación automática salió a las 11 de la noche. Ethel Morrison, de Sycamore Street 2247, recibió una carta con aspecto oficial a las 8 de la mañana siguiente. La abrió mientras comía una tostada. La leyó 2 veces y suspiró como una mujer que había visto todo tipo de disparates burocráticos en sus 72 años. Comparecencia obligatoria en el edificio de las Naciones Unidas, leyó en voz alta. No presentarse conlleva consecuencias legales. Bueno, eso es típico. Apuesto a que se trata de la multa de aparcamiento de 1987. Nunca le pusieron una multa en 1987, pero estaba segura de que el gobierno había metido la pata. Solían hacerlo. La carta decía que debía presentarse a las 9 de la mañana. Eran las 8:15. Ethel Morrison no había llegado tarde a nada desde la administración Carter, y no iba a empezar ahora. Agarró su bolso, que contenía todo lo que una mujer sensata podría necesitar. Billetera, pañuelos, caramelos, gafas de lectura, un libro de crucigramas y un pequeño paquete de galletas que había estado guardando. Estaba a medio camino de la puerta cuando recordó que estaba preparando su famoso asado. La cuchara de madera todavía estaba en su mano. Bueno, dijo ella, dejándolo en su bolso. Mejor tráelo. Nunca se sabe cuándo se necesita una buena cuchara. Condujo su Buick de 1987 hasta el edificio de la ONU, lo que le llevó 2 horas porque se negó a conducir a más de 88 kilómetros por hora, y se detuvo 2 veces, una para poner gasolina y otra porque había un bonito mercado de agricultores en la ONU. El caos absoluto había alcanzado nuevas y emocionantes cotas. ¿Cómo que no ha confirmado? El general Patterson gritaba por teléfono. Señor, llevamos 6 horas intentando contactar con Eisen Morrison. No responde a ninguna comunicación. Enviaremos a alguien a su casa. Lo hicimos, señor. No está allí. Su comandante dice que está en una operación encubierta en el sudeste asiático y no se le puede contactar. Entonces, ¿por qué está en nuestra base de datos como disponible? Alguien olvidó actualizar su estado, señor. El general Patterson hizo un ruido como el de un globo desinflándose. ¿Cuándo es la fecha límite? 90 minutos, señor. Así que tenemos 90 minutos para encontrar al campeón de la Tierra o moriremos todos. Mater tiene razón, señor. Excepcional. Simplemente excepcional.
Fue entonces cuando Ethel Morrison pasó por el control de seguridad. Se acercó a la recepción con la confianza de una mujer que había lidiado con algo peor que guardias armados. Después de todo, había trabajado en el turno de almuerzo durante el día de la pizza. Disculpe, joven, le dijo al agente de seguridad, que tenía 35 años y hacía una década que no lo llamaban joven. Recibí una carta diciendo que tenía que estar aquí a las 9. Ahora son las 8:57, así que llego temprano, lo que equivale a ser puntual. El agente de seguridad miró la carta, miró a Ethel, volvió a mirarla. Señora, esto es una broma, ¿verdad? Una especie de travesura. Espero que no. Conduje 2 horas para llegar aquí y espero que alguien me explique de qué se trata. El agente de seguridad llamó a su supervisor. El supervisor llamó a su supervisor. Ese supervisor llamó a alguien de la oficina de selección de campeones, quien palideció muchísimo y echó a correr. Para cuando se dieron cuenta de lo sucedido, ya era demasiado tarde. El plazo de Craxi había expirado. Y según los términos del compromiso que la ONU había aceptado con la estupidez de aceptar, el combate comenzaría inmediatamente después de cumplirse el plazo. La campeona registrada, Ethel Morrison, de Columbus, Ohio, fue designada automáticamente guerrera de la Tierra. El rayo de teletransportación impactó a Ethel en el vestíbulo de la ONU, justo entre la tienda de regalos y el carrito de café. En un instante exigía hablar con alguien al mando. Al siguiente se disolvía en una columna de luz azul, aferrada a su bolso y con aspecto extremadamente molesto por toda la situación. Así no es como esperaba que fuera mi jueves, fueron sus últimas palabras antes de desaparecer. De vuelta en la sala de conferencias de la ONU, todos los líderes mundiales, generales y expertos reunidos a toda prisa observaban la señal de teletransportación en sus pantallas. El embajador francés habló primero. ¿Acabamos de enviar a una abuela a luchar contra un caudillo alienígena de 2,5 metros? El general Patterson se tapó la cabeza con las manos. Sí, lo hicimos. ¿Vamos a morir? Casi seguro. Alguien empezó a llorar. Podría haber sido Kevin. Ethel Morrison se materializó en lo que solo podría describirse como una sala del trono diseñada por alguien con problemas de control de la ira y un presupuesto ilimitado para decoraciones puntiagudas. El rayo de teletransportación la liberó exactamente a 1 metro del suelo, lo cual fue una grosería. Aterrizó con la gracia de una mujer cuyas rodillas llevaban quejándose desde la administración Clinton. Tropezó, se recuperó y de inmediato miró a su alrededor buscando al responsable. Escúchame, empezó, pero se detuvo. Estaba de pie en una cámara del tamaño aproximado de un campo de fútbol. Las paredes estaban hechas de una especie de metal negro que parecía absorber la luz y la esperanza a partes iguales. Pantallas holográficas flotaban por todas partes, mostrando mapas estelares y lo que probablemente eran planes de batalla, pero que, por lo que Ethel sabía, podrían haber sido estadísticas deportivas extraterrestres. Y justo frente a ella, sentado en un trono hecho de lo que esperaba que no fueran huesos de verdad, estaba Crax Thor, el invicto. De cerca, era aún más impresionante. 2,4 metros de músculos y armadura, con 4 brazos, cada uno del tamaño de un tronco. Su rostro era una mezcla entre un lagarto y algo que se había enfadado mucho con la evolución. 2 hileras de dientes capaces de atravesar el acero, ojos que brillaban como brasas. Detrás de él se encontraba su consejo guerrero, 7 de las criaturas de aspecto más peligroso que Ethel había visto jamás, y en una ocasión había intervenido en una pelea entre su hijo y 3 motociclistas borrachos en una parada de camiones. Durante un largo rato, nadie se movió. Crax miró fijamente a Ethel. Ethel miró fijamente a Crastor. «Oh, por Dios», dijo Ethel finalmente, ajustándose el bolso al hombro. «Eres una de esas personas de la belleza renacentista, ¿verdad? El traje es muy bueno. Te lo concedo. Muy detallado. Pero no conduje 2 horas para disfrazarme con personajes de El Señor de los Anillos». La unidad traductora de Thor,
Un dispositivo que había procesado con éxito 17.000 idiomas en toda la galaxia, emitió un sonido como el de una computadora en crisis existencial. «Soy Kraxor el Invicto», retumbó, su voz resonando en las paredes metálicas. «Estás ante el comandante supremo de la Fuerza de Expansión del Séptimo Cuadrante. Eres el campeón de la Tierra. Soy Ethel Morrison y no soy el campeón de nadie más que el mío propio. Muchas gracias. Y no hay necesidad de gritar. Puede que sea vieja, pero no estoy sorda». Uno de los miembros del Consejo Guerrero se inclinó hacia otro y susurró algo. El traductor lo captó. ¿Es una táctica psicológica? ¿Enviar a alguien tan débil que subestimemos el verdadero poder de la Tierra? Ethel avanzó, sus zapatos cómodos resonando en el suelo metálico. Miró a su alrededor con la mirada crítica de una mujer que había. La cafetería de una escuela secundaria estaba más limpia que la mayoría de los hospitales. «Este lugar es un desastre», anunció. «¿Cuándo fue la última vez que alguien limpió? ¿Y qué es ese olor? Huele como si una taquilla de gimnasio hubiera tenido un bebé con un triturador de basura». Los antebrazos de Thor se tensaron. Nadie había criticado nunca su nave insignia. La gente solía gritar o implorar clemencia. ¿Te atreves a insultar el honor del portador de guerra? Me atrevo a insultar tu limpieza, que no es lo mismo, pero probablemente debería serlo. Un guerrero mantiene sus armas afiladas y su espacio vital limpio. Mi tercer esposo me lo enseñó, y era marine, así que debería saberlo. El traductor estaba trabajando horas extras, añadiendo útiles notas de contexto que aparecían constantemente en la pantalla de Kraxor. Ataque cultural detectado. Daño moral significativo. Recomiendo postura defensiva. Kraxor se levantó de su trono. Sus 2,4 metros de altura. Su armadura emitía sonidos mecánicos amenazantes. Sus ojos brillaron aún más. Ethel no estaba impresionada. «Y otra cosa», continuó, señalándolo con un dedo. «¿Tu madre no te enseñó nada de modales? Secuestras gente sin preguntar. Gritas en casa. Y apuesto a que no me has ofrecido ni un vaso de agua. Tengo 72 años. ¿Sabes cuánto tengo la presión ahora mismo? Tu presión es irrelevante. Estamos enfrascados en un combate ritual por el destino de tu mundo. No participaremos en nada hasta que aprendas a comportarte como si te hubieran criado bien. ¿Te criaron en un granero? ¿Fue eso lo que pasó? Porque eso explicaría muchas cosas». Detrás de Kraxe, uno de los miembros de su consejo guerrero emitió un sonido ahogado. El traductor lo marcó como risa o emergencia médica. La confianza de Kraxor, que había conquistado 47 mundos, comenzaba a desmoronarse. El traductor seguía proporcionándole análisis. Posible chamán anciano, mostrando un comportamiento intrépido ante una fuerza superior. Importancia cultural desconocida. Nivel de amenaza recalculando. Ethel rebuscó en su bolso, que aparentemente no tenía fondo, como algo de un cuento de hadas. Sacó un pequeño recipiente de plástico. «Toma», dijo, acercándose a Kraxor y ofreciéndosela. «Parece que necesitas una galleta. Las hice ayer. Galletas Snicker. A todos les gustan las Snicker». Kraxor miró el recipiente, luego a Ethel, luego a su consejo guerrero, quienes evitaban cuidadosamente el contacto visual. «¿Está envenenada?», preguntó. «Madre mía, ¿por qué envenenaría una galleta? Sería un desperdicio de mantequilla en perfecto estado. O la tomas o no, pero no insultes mi repostería». Lentamente, con una enorme mano con garras, Kraxe tomó el recipiente. Lo abrió. El olor a canela y azúcar llenó la sala del trono. Tomó una galleta. Se la comió. Abrió los ojos de par en par. Esto es. Hizo una pausa, buscando las palabras. En realidad, bastante buena. Claro que es buena. No pasé 40 años perfeccionando mis recetas para hacer galletas malas. Ahora bien, Ethel plantó las manos en las caderas,
Una postura que había hecho confesar a estudiantes de secundaria crímenes que aún no habían cometido. ¿Vas a decirme de qué se trata esto en realidad o vamos a quedarnos aquí parados todo el día mientras me arrastras hasta aquí? Crackstor volvió a sentarse en su trono, todavía sosteniendo el contenedor de galletas. Su unidad traductora se rindió y mostró un solo mensaje. Error. No se puede calcular. Consultando los archivos antiguos por primera vez en 300 batallas. A través de 17 sistemas estelares. El señor de la guerra invicto no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Cracksor recuperó la compostura como un general se recupera de una emboscada inesperada. Mal, pero con determinación. Basta, declaró, levantándose de nuevo y dejando las galletas a un lado con lo que podría haber sido reticencia. Procederemos a la arena de combate. Allí nos enfrentaremos en un combate singular honorable como lo dictan las antiguas leyes de la fuerza de expansión. El destino de tu mundo pende de un hilo. Combate. Etol lo miró con los ojos entrecerrados. Joven, tengo 72 años. Lo único que estoy combatiendo es mi artritis, y está ganando. Eres el campeón designado de la Tierra. Lucharás o tu mundo será destruido. Bueno, eso parece excesivo. ¿Has considerado terapia? 3 miembros del Consejo Guerrero tuvieron que darse la vuelta. Uno parecía tener un ataque de tos que sonaba sospechosamente a risa. Crustor hizo un gesto con 2 brazos y se abrió una puerta en la pared. Más allá había una enorme arena de unos 90 metros de ancho con asientos que se elevaban por todos lados. Drones de combate sobrevolaban el perímetro grabando todo para lo que Etel supuso que era un PPV alienígena. Ven, ordenó Craxe, caminando hacia la arena. Supongo que no tengo muchas opciones, murmuró Etel, siguiéndolo. Pero si me rompo la cadera, mi seguro no cubre tonterías interdimensionales. Entraron en la arena. El suelo era una especie de rejilla metálica reforzada. Armas de diversas descripciones aterradoras cubrían las paredes. La iluminación era dramática, lo que Etel consideró excesivo. En la Tierra, todas las pantallas capaces de mostrar una imagen habían sido secuestradas para mostrar la transmisión en vivo. Todo el planeta observó como su campeón, elegido accidentalmente, entraba en una arena de gladiadores alienígena con una bolsa. Estamos muertos, dijo el general Patterson por 14ª vez. En la arena, Cracksor explicaba las reglas con la somnolencia de quien describe una ley religiosa. El combate continúa hasta que un guerrero se rinde o ya no puede luchar. Sin interferencias externas, sin tácticas deshonrosas. Estas son las costumbres de nuestro pueblo, sin cambios durante 10.000 años. Es mucho tiempo para no actualizar tus políticas, observó Etel. Mi club de lectura cambia sus reglas cada 6 meses, y solo estamos discutiendo por comida. ¿Entiendes las condiciones? Entiendo que no traje mis buenos zapatos para esto. Prastor se colocó en un extremo de la arena. Se crujió los nudillos, los 4 pares, y el sonido resonó como disparos. Etel buscó un lugar donde sentarse. Vio lo que podría haber sido un banco o quizás un armero, y comenzó a caminar hacia él. ¿A dónde vas? Toma tu posición. Me duele la cadera. Necesito sentarme un momento. La lucha puede esperar. La lucha no puede esperar. El combate empieza ahora. Bueno, eso es solo una mala planificación de tu parte. Praor había conquistado mundos. Se había enfrentado a ejércitos. Había mirado al vacío y lo había hecho parpadear primero. Pero nunca en toda su carrera militar se había encontrado con un oponente que se negara a cooperar con el concepto básico del combate. Hizo lo que cualquier guerrero frustrado haría. Rugió, un sonido capaz de romper cristales y que se sabía que desmayaba a especies inferiores, y cargó. Adel se giró justo a tiempo para ver a un señor de la guerra alienígena de 2,5 metros corriendo hacia ella como un tren de carga con problemas de ira. Reaccionó por puro instinto. La cuchara de madera salió de su bolso como Excalibur de la piedra. Y cuando la enorme mano con garras de Crackstor la alcanzó,
Ethel Morrison hizo lo que les había hecho a aproximadamente 4.000 estudiantes de secundaria durante 3 décadas. Le dio un golpe en los nudillos. El sonido no fue impresionante, solo un simple crujido de madera en la armadura. Pero Ethel había perfeccionado la cuchara de la disciplina durante 40 años. Sabía exactamente dónde golpear, con qué fuerza y en qué ángulo produciría el máximo valor educativo. El golpe impactó en la articulación de la armadura de Craxe, el punto débil donde 2 placas se encontraban con la precisión de un golpe quirúrgico. Prastor se detuvo a mitad de la carga. Miró su mano. Miró a Ethel. ¿Acabas de? Hizo una pausa, su traductor luchando con el concepto. ¿Acabas de azotarme? No te azoté. Te corregí. Hay una diferencia. Estabas siendo grosero. Y necesitabas aprender mejor. Las señales de dolor llegaban al cerebro de Craxe. No era un dolor severo. No era el dolor del combate o una lesión. Algo peor. El dolor de la disciplina infantil. El dolor de saber que habías decepcionado a alguien. Sus instintos guerreros gritaban órdenes contradictorias. Así no era como funcionaba el combate. Aquí no había gloria. No había honor. Solo la profunda vergüenza de ser tratado como un niño malcriado. No puedes simplemente. Lo intentó de nuevo. ¿No puedo qué? No puedo esperar que te comportes como un ser civilizado. Vienes a mi planeta, me amenazas, me arrastras a tu nave espacial sin siquiera un por favor o gracias, y luego te lanzas contra una anciana como un loco. ¿Qué diría tu madre? La unidad traductora se encendió. La palabra madre creó una cascada de algoritmos culturales que los programadores nunca imaginaron que serían necesarios en un escenario de combate. Mi madre no es relevante en esta situación. La madre es absolutamente relevante. Apuesto a que no te crió para ir por ahí intimidando a la gente y destruyendo planetas. Apuesto a que te enseñó algo mejor que eso. Craxe intentó recordar la última vez que había pensado en su madre. Habían pasado décadas. Había sido una poeta en su mundo natal, gentil y amable, todo lo que su padre no era. Es decir, empezó y luego se detuvo. Ese no es el punto. Movedor. Ese es exactamente el punto. Ethel avanzó, cuchara de madera todavía en mano. Craxtore, comandante supremo de la Fuerza de Expansión del Séptimo Cuadrante, dio un paso atrás. Estás aquí arriba jugando a ser un soldado, fingiendo ser duro, pero apuesto a que en el fondo solo eres un niño asustado haciendo lo que cree que debe hacer. Soy un guerrero. He conquistado 47 mundos. ¿Y cuántos de esos mundos realmente necesitaban ser conquistados? ¿Cuántos solo estaban en sus asuntos cuando apareciste y decidiste arruinarles el día? Otro paso atrás. La mente de Craxtor daba vueltas. Nadie le hablaba así. Nadie se había atrevido en 300 años. La fuerza de expansión requiere. La fuerza de expansión requiere que actúes como un matón. Trabajé en la cafetería de una escuela durante 30 años. Jovencito. Reconozco a un matón cuando lo veo. Y sé la diferencia entre alguien que quiere pelear y alguien que pelea porque cree que tiene que hacerlo. Ethel lo había acorralado ahora. Literalmente. El señor de la guerra de 2.4 metros estaba presionado contra la pared de la arena, y una abuela de 1.40 metros con una cuchara de madera lo tenía completamente inmovilizado. Ahora, dijo, con ese tono de voz que había hecho que generaciones de estudiantes dejaran de hacer lo que estuvieran haciendo. Vas a sentarte y me vas a contar qué está pasando aquí, y si eres muy educado, quizá comparta el resto de esas galletas. Praetor se sentó. En la Tierra, 7.000 millones de personas observaban en absoluto silencio como su campeón accidental ganaba la pelea sin propinar un solo puñetazo. El general Patterson se echó a reír. No pudo evitarlo. Era eso o un colapso mental total, y reír parecía más saludable. Craxe se sentó en el suelo de la arena, lo que probablemente contradecía todas las normas del manual de la fuerza de expansión. Ethel se sentó a su lado porque le molestaba mucho la cadera, y sacó el resto de las galletas. Bueno, dijo ella,
abriendo el contenedor. Empieza desde el principio. Y de alguna manera, imposiblemente, lo hizo. La historia salió a pedazos. Como su padre había sido comandante supremo antes que él. Como el Consejo Guerrero esperaba que siguiera la tradición familiar. Como en realidad había querido estudiar poesía y filosofía, pero eso no era lo que hacían los conquistadores. Escribí versos, admitió en voz baja, sobre las estrellas, sobre la belleza de las nebulosas y las canciones de los vientos solares. Mi padre encontró mis diarios y los quemó. Dijo que eran una debilidad. Bueno, tu padre parece un auténtico ejemplo, dijo Ethel, ofreciéndole otra galleta. Era un gran guerrero. Ser un gran guerrero y ser un gran padre son dos cosas diferentes. Cariño. Uno de mis hijos quería ser bailarín. Su padre dijo, para nada. Ese baile no era para chicos. ¿Sabes lo que hice? Lo apunté a ballet de todas formas. Ya tiene 35 años. Da clases de danza en Seattle y nunca ha sido tan feliz. A veces los padres se equivocan. Praxor lo procesó con la misma maravilla de quien descubre que la gravedad es opcional. El Consejo Guerrero escuchaba desde la sala del trono, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta algo que podría haber sido alivio. Al parecer, todos habían estado de acuerdo con lo de la invasión porque todos los demás lo estaban, y nadie quería ser el primero en decir que parecía una mala idea. La cosa es, continuó Ethel, que tienes todas estas naves y todas estas armas, pero lo que realmente tienes es una elección. Puedes seguir haciendo lo que tu padre quería o puedes hacer lo que quieras. Nunca es tarde para cambiar de carrera. Cariño, yo tenía 63 años cuando aprendí a usar el correo electrónico. Pero la fuerza de expansión, trabaja para ti, no al revés. Tú mandas. Empieza a actuar como tal. En la Tierra, la transmisión en directo estaba siendo analizada por todos los psicólogos, negociadores y estrategas militares disponibles. El consenso era universal. De alguna manera, accidentalmente, la Tierra envió a la persona indicada. Ella no está luchando contra él. Un analista explicó a una sala llena de generales confundidos. Ella lo está criando y está funcionando. Prastor se irguió, 2,4 metros, y por un momento la Tierra contuvo la respiración. Luego hizo una reverencia formal y respetuosa. Me han derrotado, dijo, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la sabiduría. El campeón de la Tierra ha demostrado ser superior. Según las leyes antiguas, su mundo está a salvo. Bueno, esas son buenas noticias, dijo Atl, aceptando su ayuda y poniéndose de pie. Ahora, sobrellevarme a casa. Tengo un asado en el refrigerador, y no se va a cocinar solo. Crack se acompañó personalmente a Ethel de vuelta a la cámara de teletransportación, lo cual su consejo de guerreros consideró un buen detalle y una muestra de un verdadero desarrollo del carácter. Anunciaré a la flota que el campeón de la Tierra me ha derrotado en combate honorable, dijo. Su mundo será marcado como territorio protegido. Nadie volverá a molestarlos. Eso es muy dulce. ¿Y qué van a hacer? No lo sé. He sido un guerrero durante 300 años. Es todo lo que sé. Ethel le dio una palmadita en el brazo, lo que le obligó a estirarse bastante. Cariño, 300 años significan que tienes al menos otros 300 para descubrir qué te hace feliz. Empieza con algo pequeño. Toma una clase. Únete a un club. Quizás veas a un terapeuta, porque definitivamente tienes algunos problemas con tu padre que resolver. Un terapeuta. Créeme. El rayo de teletransportación se activó y Ethel se disolvió de nuevo en luz azul, con cuchara de madera y todo. Se rematerializó en el vestíbulo de la ONU, exactamente donde se había desvanecido frente a aproximadamente 200 diplomáticos, generales y periodistas. Hubo un momento de silencio atónito, luego aplausos. Aplausos atronadores, desesperados y aliviados. El general Patterson se abrió paso entre la multitud. Señora, en nombre de las Naciones Unidas y de todo el planeta Tierra,
Queremos agradecerle por salvar a la humanidad. De nada. Ahora, alguien tiene que explicar por qué me secuestraron. Y más vale que sea una buena explicación. Lo intentaron. No fue una buena explicación. Ethel escuchó. Historia del becario Kevin, el café derramado y la dirección equivocada, con la expresión de una mujer que había escuchado todas las excusas inventadas por estudiantes de secundaria y no le impresionó ninguna. Entonces, lo que me dice, dijo lentamente, es que casi matan a todos porque alguien no sabe escribir bien. En esencia, es correcto, señora. Ya veo. ¿Y Kevin? Kevin levantó la mano débilmente desde el fondo de la multitud. Tú y yo vamos a hablar sobre revisar tu trabajo, jovencito, pero luego. Ahora mismo necesito ir a casa. Le dieron una medalla. El secretario general de la ONU se la entregó personalmente con un discurso sobre coraje y sacrificio que Ethel toleró por ser educada. También le dieron un pase de estacionamiento vitalicio, que le pareció más práctico. El viaje a casa tardó 2 horas porque seguía negándose a conducir a más de 55 millas por hora y se detuvo en el mismo mercado de agricultores para devolver los tomates que había comprado esa mañana porque se habrían echado a perder. 6 meses después, un martes perfectamente normal, mucho mejor que el anterior, Ethel recibió un paquete. Estaba marcado con símbolos que no reconoció, pero la dirección del remitente era bastante clara. El café de poesía Frijol Cósmico, sector Andrómeda. Dentro había una carta escrita en perfecto inglés, que agradeció, y un pequeño proyector holográfico, que no sabía usar hasta que su nieto pasó por allí y lo instaló. El rostro de Prastor apareció en una luz azul tridimensional sobre su mesa de centro. Saludos, Ethel Morrison, campeona de la Tierra. Quería informarle que he renunciado a mi puesto de comandante supremo. El Consejo de Guerreros me apoyó bastante cuando les expliqué que me sentía miserable. La mayoría también lo eran. Así que renunciamos todos juntos. He abierto un café en una tranquila estación comercial. Servimos bebidas y organizamos lecturas de poesía 2 veces por semana. Mi flota de guerra se ha convertido en una empresa de transporte marítimo. Resulta que hay más ganancias transportando carga que conquistando planetas y mucho menos papeleo. También he empezado a ver a un terapeuta. Tenía razón sobre los problemas con mi padre. Son extensos. Adjunto mi último poema. Trata sobre la experiencia de ser disciplinado con cuchara de madera por alguien que se preocupa por tu crecimiento personal. Mais serepist seis it sous real y mouschen el progress. Iope disleter finds you well. If you have any more cookie recipes, I would be grateful if you would share them. The cafe customers have requested them specifically. With respect and gratitude, Crackstor, former warlord, current poet, and small business owner. Ethel read the letter twice, smiled, and went to her recipe box. She wrote back on actual paper because she did not trust computers and included recipes for snickerdoodles, chocolate chip cookies, and her famous 7-layer bars. Her grandson promised to scan them and send them through whatever space email system the alien used. As she sealed the envelope, she looked at the metal on her mantle, right next to pictures of her grandchildren and her late husbands. Nice boy, she said to her empty living room. Just needed some direction. Outside, the world continued turning. Humanity went back to its usual activities of arguing about politics and inventing new ways to cook eggs and generally making a mess of things. But somewhere in the Andromeda sector, a former warlord was serving coffee and reading poetry to a room full of former warriors who had decided they would rather discuss metaphor than commit genocide. And somewhere in Columbus, Ohio, a wooden spoon sat in a kitchen drawer, having saved the world without firing a single shot. Which when you think about it is exactly how testing should be handled.